Gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación que me es dada para compartir con ustedes este 7º aniversario. Gracias, Javier. Gracias a todo el grupo de Javier Meneses, de Celia Meneses, que me dan la oportunidad de estar aquí con ustedes un año más, y además pidiendo una disculpa de que hace un año no tuve la oportunidad de estar aquí, pero bueno, tarde o temprano se pagan las deudas y aquí estoy. A mí me invitan, al día de hoy me invitan con el tema de resentimiento y perdón, y no sé, tal vez a mí me hubiera gustado que me hubieran invitado con algún tema de recuperación, que me hablaran algo sobre, como le tocó aquí a don Agustín, de la alegría de vivir, lo que es felicidad. Pero bueno, desafortunadamente, entre comillas, me invitan con el tema, un tema sobre enfermedad, sobre lo que es resentimiento, aunque también vamos a hablar de perdón, porque desafortunadamente en algunos grupos, yo sé que esto no pasa aquí, pero se habla de resentimiento por acá, resentimiento por allá, y a la gente como que le encanta hablar sobre el resentimiento. Y le encanta hablar de resentimiento, y hoy lo entiendo así, porque pues pareciera ser que nos encanta hablar sobre lo que es enfermedad. Yo sé que ustedes me invitan con este tema, pero también sé que es por prevención, porque aquí no hay resentidos. Quiero pensarlo así. Qué bueno que aquí no hay gente resentida. Pero vamos a hablar de este tema por prevención, por si algún día llega una persona así. Para hablar sobre resentimientos, algo que a mí en lo particular me llama la atención es la actitud que se asume ante lo que es el resentimiento. He llegado a escuchar en algunos lugares donde he tenido la oportunidad de estar, que pareciera ser que hay que tratar con mucho cuidado, hay que tratar con pinzas a la persona que se resiente, y hasta llegan a decir, no hagas esto o no hagas aquello porque se vaya a resentir. No le digas esto porque se va a resentir, no hay que tratarlo asado porque se va a resentir. Y cuando a mí me preguntan, es que se va a resentir, y yo lo primero que les digo, pues que se resiente el pendejo, pues es problema de él. ¿Por qué? Porque hablar de resentimientos es hablar de enfermedad. Decir estoy muy resentido es sinónimo de decir está usted muy jodido. Si usted está resentido, lamento decirle que está usted muy enfermo y que su enfermedad es tan grande como tan añejos son sus resentimientos. Solamente una persona que ha aprendido a amar, una persona que sabe y se ha expandido en este gran sentimiento de lo que es el amor, no se resiente. Solamente. Entonces, pues ni modo, tendremos que hablar de enfermedad. Vamos a hablar primero de resentimientos. Y claro, también vamos a hablar de perdón. Claro, desafortunadamente a veces decimos, bueno, ¿y qué es lo bueno para los resentimientos? Pues el perdón. Así de sencillo. Y he tenido la oportunidad de platicar con algunas gentes y me dicen, bueno, ¿y para el resentimiento qué es bueno? Pues el perdón. Bueno, sí, pero ¿y cómo se consigue el perdón? Es fácil que te digan qué, el problema es que te digan cómo. O sea, cómo aprender a perdonar. Pero para saber el cómo, primero hay que hablar del qué. Vamos a hablar primero de lo que son los resentimientos. Resentimientos es una palabra compuesta, una palabra que se divide en dos. Revolver, sentimiento, volver a sentir. Bajo un punto de vista muy particular, resentimiento es volver a sentir algo que yo supongo que me hicieron los demás. Claro, no faltará quien diga, no supongo, me lo hizo y nunca se lo voy a perdonar. Jamás.
Jamás le voy a perdonar eso que me hizo. Y la persona se la pasa los días, los meses, los años resentido. Algo que es paradójico dentro de lo que es la psicología y la psiquiatría es que ¿cómo es posible que la persona resentida se acuerde del día, se acuerde del lugar, e inclusive se acuerde de cómo iba vestida la otra persona y en dónde fue, y sin embargo no se acuerda de su jodida historia? No se acuerda. El enfermo tiene memoria fotográfica para los resentimientos. Tiene un disco duro con muchos gigas. Y no se le olvida. No se le olvida. Pero eso sí, la persona enferma, para otras cuestiones, no lo recuerda. Por ejemplo, en términos de psicología se le llama reacciones de disociación. Las reacciones de disociación es muy clásico en la persona enferma. Se le olvidan las cosas. La persona enferma siempre anda buscando los lentes y los trae puestos. Anda buscando las llaves y las trae en la mano. Siempre anda perdiendo las llaves la persona enferma, siempre. Anda perdiendo los celulares. Guarda las cosas tan bien guardadas que cuando las busca no las encuentra. Y anda, ¿dónde chingados lo dejé? ¿Dónde dejé mi cepillo? ¿Dónde lo dejé? Aquí dejé mi cepillo, chingao. Y rasura a la esposa, a los hijos, jode a media familia, porque aquí dejé yo un papel. ¿Dónde está ese pinche papel? Ya después se acuerda dónde lo dejó y ya ni les dice dónde ya lo encontró. Pero para esto ya rasuró a toda la familia, a todos. Pasa de un lugar a otro y cuando llega dice, ¿a qué vine? 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 Y tiene que regresarse para acordarse a qué fue. Claro, se justifica diciendo, lo que pasa es que es la edad. No es la edad, es tu enfermedad. Tú sufres de una enfermedad mental y emocional, por eso se te olvidan las cosas. A veces la gente dice, es que voy a hacer mi cuarto paso, pero no me acuerdo. A mí que me pregunten de la primaria para adelante. No se acuerda qué hubo en su infancia, no recuerda lo que vivió, cómo lo vivió, en qué condiciones creció, no recuerda de vivencias, no recuerda experiencias, pero eso sí, los resentimientos no se le olvidan. De repente la persona enferma está platicando con alguien y ¿qué te estaba diciendo? Y si el otro está bien jodido, ¿a poco me estabas hablando? ¿Y tú quién eres? Sí, la persona enferma se le va la hebra, se le va. Se justifica diciendo, es que es la edad, no. Edad la madre, no es la edad. Estás muy enfermo. Sin embargo, qué paradójico, al enfermo se le olvidan las cosas, al enfermo se le olvida qué comió ayer, por ejemplo, pero no se le olvidan los resentimientos. Los resentimientos se acuerda muy bien cuándo, dónde, qué le dijo, cómo se lo dijo. Y nunca le voy a perdonar lo que me hizo, jamás, porque me dijo fruta. Y jamás se lo voy a perdonar. Y la persona resentida lo recuerda, lo vive, lo revive, lo saca a la luz, se lo echa en cara a todo mundo y lo vuelve a guardar, lo vuelve a sacar, lo vuelve a restregar, se vuelve a revolcar en su sufrimiento, lo vuelve a disfrutar, a gozar, a chillar, a sufrir y lo vuelve a guardar. Porque hasta eso, el enfermo tiene algo así como un archivero, más o menos así, donde guarda todos sus resentimientos. Tiene un cajón, resentimientos con la mamá, resentimientos con el papá,
Resentimientos con la esposa, con el esposo, resentimientos con los hijos, resentimientos con los amigos y hasta resentimientos con los compañeros del grupo. O sea, toda parte de que viene jodido, se resiente con los jodidos de adentro. Yo sé que esto no pasa aquí, pero de por allá, de por donde yo vengo, sí sucede. Vamos, a lo que voy es a esto. Una persona enferma, resentida, tiene memoria fotográfica para los resentimientos. ¿Qué tan sencillo sería que así como recuerdas aquellas experiencias desagradables, discusiones, eventos, recordaras los momentos maravillosos? O sea, ¿cómo eso no lo recuerdas? No sé, recordar el día que le dijiste a tu pareja que si quería ser tu novia, aquellos paseos, aquellos momentos agradables con tu hijo, su graduación, su bautizo. Pero no, el enfermo recuerda los momentos desagradables. Y es lo primero que habla, porque inclusive tú le dices a una persona enferma, a ver, háblanos de tu infancia, y lo primero que su mente se enfoca es al dolor, al sufrimiento, a las carencias, a los golpes, a los insultos, humillaciones, desprecios que vivió en su infancia. En eso se enfoca únicamente. Sin embargo, las experiencias placenteras, agradables, estas pocas son mencionadas. Pocos son mencionadas. Es bien importante que identifiquemos los resentimientos. Para una persona enferma de su espíritu, para una persona enferma espiritual, cualquier situación es un buen pretexto para resentirse. Hagas lo que hagas, para una persona enferma se va a resentir. Hagas lo que hagas. Si dices, si no dices, si piensas, si no lo piensas, si actúas, si no actúas, si la persona está enferma, se va a resentir. Y resentimientos hay muchos. Resentimientos va a haber bastantes. Y nada va a ser suficiente para una persona enferma. Cualquier pretexto va a ser bueno para resentirse. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de escuchar allá en mi consultorio de todo tipo de resentimientos. Fíjense, una vez estaba yo platicando con un muchacho y el muchacho estaba resentido porque todos sus hermanos son blancos y él es prieto. Y estaba resentido con sus papás porque él es el negro y todos son güeros. Hasta por eso estaba resentido. Conocí una vez otro muchacho que estaba resentido con su mamá porque su mamá tiene la nariz chata y dice que él tiene nariz de puerco, igual que su mamá. Y estaba resentido con su madre porque sacó la nariz de su mamá. Y él hubiera querido tener la nariz así respingadita. Y que por esa nariz, por eso no tenía novia, según él. O sea, resentimientos de todo tipo. Cuando llego a visitar grupos de alcohólicos anónimos o llego a escuchar a algunas personas, en serio hay de todo. El que no se anda quejando que porque es que yo no tuve padre, el otro que porque yo no tuve madre, el que lo tuvo porque me sobreprotegió, es que a mí me dieron todo, es que a mí no me dieron nada, es que yo no tuve familia, el otro porque lo tuvo. O sea, para el enfermo cualquier tarugada es buena para resentirse. Cualquier tarugada. Por eso cuando algunos padres de familia se me acercan y me dicen, oiga doc, ¿por qué fue que mi hijo se droga o por qué es que mi hijo bebe? ¿Tu hijo se droga y bebe? ¿Verdad que es por nuestra culpa? No. El cabrón está enfermo porque él eligió estar enfermo, punto. Nada tuviste que ver tú, nada. Es que él me reprocha y me dice que porque no le dimos, y si lo hubieras dado de todos modos. Es que él me reprocha que porque no le di un padre, y aunque le hubieras dado hasta amantes, de todos modos hubiera ido al pedo tu hijo. Es que mi hijo me reprocha que yo no estuve con él, y si hubieras estado con él, de todos modos se hubiera encabronado contigo. Da la misma. Entonces, ¿por qué bebe?
tu hijo bebe porque está enfermo, nada más. Nada tuviste que ver tú. Es que él me lo reprocha y dice que está muy resentido conmigo. Tu hijo está resentido contigo porque está jodido. Nada tuviste que ver tú. Y en serio, muchas madres, bueno, aquí no pasa, aquí no sucede, pero muchos padres de familia agarran y anexan a su hijo. Ingue su madre, vale. Y lo pintan de azul al cabrón, no al hijo de la chingada. Bueno, de rojo. Y cuando llegan a platicar con sus hijos, fíjense, hay muchas maneras de expresar el resentimiento. Uno de ellos es la conmiseración. La conmiseración es resentimiento al revés. Y entonces algunos chavos, no los de aquí están ya recuperándose, otros de por allá. Cuando los anexan y llegan las familias a platicar con ellos, empiezan estos con su jeta de conmiserados. Es que tú me hiciste, es que tú no me diste, es que tú me pegabas, es que tú me abandonabas, es que me dejabas solo, es que cómo me jodías, es que me diste un padrastro, es que me diste una madrastra, es que mi padre y tú siempre se peleaban. Y entonces los papás, como también están medio jodidones, con baja autoestima y todos devaluados, se dejan manipular por unos hijos conmiserados, que no es más que resentidos, y terminan, ya lo voy a sacar de ahí. Y agarran y lo sacan del anexo. Ya después andan pariendo chayotes. Cuando me dicen, ¿qué hago? Es que dice que está así porque lo dañamos. Ay, déjalo, cabrón, déjalo ahí. Porque ahorita es anexo, si no mañana va a ser reclusorio. Tú eliges, ¿quieres anexo o quieres que sea reclusorio? Tú eliges, ¿qué quieres? Porfa, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Tenerlo ahorita en un anexo o en un reclusorio? Ahora, la conmiseración es muy buena para manipular y los resentimientos son una forma de manipular. Fíjense, aunque ustedes no lo crean, a la persona enferma no le conviene perdonar. En serio, no le conviene perdonar. Hay 5 razones por las cuales al enfermo no le conviene perdonar. Y por eso al enfermo le encanta estar resentido. Le fascina estar resentido. Es más, es parte de su enfermedad estar resentido. Se lo voy a decir de otra forma. Gracias a que la persona enferma se resiente o que existen los resentimientos, no se vuelve loca. Así es que también hay que agradecerle a los resentimientos, porque gracias a los resentimientos la persona no se vuelve loca. Y lo voy a explicar por qué. Hay 5 razones por las cuales al enfermo no le conviene perdonar. Número 1, no te perdono, porque si te perdono, entonces ahora ¿cómo justifico mi incapacidad para amarte? Y una persona enferma no sabe amar. ¿Y cómo justifica su incapacidad para amar? Resintiéndose. Así digo, bueno, sí, yo te hice esto, pero tú me hiciste aquello. Y la persona enferma no lo ve. Número 2, no te perdono, porque si te perdono, vamos a suponer que la persona está resentida con su pareja. No te perdono, esposa o esposo, porque si te perdono, ahora ¿cómo justifico mis deficiencias como tu pareja que soy? Entonces me conviene estar resentido contigo para no ver las deficiencias que tengo yo como tu pareja. Por eso me conviene estar resentido con el esposo o me conviene estar resentida con la esposa. Número 3, no te perdono, porque si te perdono, tendré que dejar el pasado atrás y hacerme cargo irresponsable del presente, y el presente me da miedo.
y mejor me agarro del pasado y huyo del presente y me la paso justificándome en el presente. Número 4, no te perdono, porque si te perdono, ahora cómo te manipulo cuando los resentimientos son tan buenos para manipular. Y es que los resentimientos, como yo les decía, son buenos para manipular. ¿Cuántas veces dice, es que tu actitud que has tenido conmigo, siempre, fíjense, algo característico de la persona enferma es que siempre generaliza, dice, siempre, toda la vida, nunca. No sé si conozcan esas pinches viejas locas que... Siempre me has maltratado, nunca estás con nosotros, toda la vida nos haces a un lado. ¿Sí me explico? No sé si las han visto. A la persona no le conviene, porque entonces le agarra sus resentimientos y se los zorraja y se los avienta y le dice, acuérdate cuando nació mi hijo, estaba yo en el hospital y tú estabas con tus frutas. ¿Cuántas veces tú ibas con tus amigotes y te ibas al pedo y yo sin qué comer con mis hijos? Y entonces el otro sonso se le acalambra el espíritu y termina empinado. Porque es re bueno, en serio. Yo conozco 2 que 3 viejas locas de Alanón. En serio, que les encanta agarrar esos resentimientos para zorrajárselo al borracho. Y si el borracho va al grupo, pero se hace pendejo en su programa, termina empinado. Porque yo siempre lo he dicho, cualquier pendejo está en un grupo, pero no cualquiera está en un programa. Y el que nada más va al grupo y no está en el programa, siempre es la misma gata, nada más que está revolcada, acá con arena y acá con maicena. Entonces, como no practica programa, tiene la autoestima por los suelos, y a una persona que tiene la autoestima por los suelos es fácil de manipular. Métele sentimientos de culpa, métele miedo, métele vergüenza y se convierte en tu esclavo. Y si le avientas resentimiento, ya se te olvidó cómo me pegabas delante de los niños, y entonces el otro se le arruga el espíritu. Y entonces como se le arruga el espíritu, sí viejita, y luego 2 que 3 padrinos que le meten culpa al pendejo alcohólico, que le dicen, sí güey, ya tienes que reparar daños güey, empínate, repara daños, ahora pon la otra mejilla, ya se me acabaron, entonces voltéate. ¿Sí me explico? Y número 5, no te perdono, porque si te perdono, ahora, ¿cómo justifico los daños que yo te hice? Además, gracias a que existen los resentimientos, la persona, el dolor que siente por sus actos, los puede justificar, por eso no se vuelve loca, por eso no cae en estados de desconectarse, de disociación. Para eso existen los resentimientos. ¿Para qué? Para que la persona pueda mantener un equilibrio entre su yo y la realidad. Por eso decir estoy resentido es sinónimo de decir estoy muy jodido, y resentimientos hay infinidad. No falta quien me diga, lo más común cuando me dice la señora, doctor, es que mi marido anda con otra. Le digo, espérate, para empezar no anda con otra, es la misma. Es la misma. No es tan sácale punta a tu marido. Y es que nunca le voy a perdonar que haya andado con otra mujer, con otra vieja. Digo, no, espérate, la vieja eres tú, la otra es la nueva. Pues nunca se lo voy a perdonar, y que se chingue, y jamás voy a tener relaciones, y espalda con espalda, y chinchino el primero que se voltee. Y sí, muchas mujeres por resentimiento le niegan la telera al marido.
Ándale, ve con tus frutas, ándale, hay que te den ellas. Y por resentimiento le cierran el changarro. Y jamás. Y tú te duermes allá y yo acá y si quieres. Y la señora se anda muriendo de ganas, pero no afloja. Y a la señora le dan miomas, pero ella no afloja. Y le salen quistes, pero no afloja. Y tiene sueños eróticos, pero no afloja. Y es que yo no soy como él. A ver, mamacita, si tú no eres como él, no es por santa. A veces les he preguntado, ¿tú alguna vez te has aventado una cana al aire? No, doctor, no, jamás. ¿Cómo cree? Está bien, te creo. ¿Lo has pensado? Bueno, pero no lo he hecho. Yo no soy como él. Sí, si no lo has hecho, ha sido por miedo, pero ganas tienes, cabrón. Porque en tu mente ya te empujaste todo el Kama Sutra. Pues sí, pero yo no lo he hecho y que se chingue él. Y no, el resentimiento la lleva a romper la relación de pareja, ya no hay intimidad, a ella le salen quistes, le salen miomas, tiene sueños eróticos. Ajá. ¿Perdón? Le salen sueños eróticos, tiene sueños eróticos, pero no afloja. ¿Por qué? Porque a él no le va a perdonar lo que le hizo. Y que se friegue él. No, él no se está fregando, te estás fregando tú, mamacita. Te estás jodiendo tú. Te estás jodiendo tú la existencia. No a él. A ti te va a dar cáncer. Te va a dar cáncer porque además está comprobado en la American Association Medical que el cáncer es originario por odio y resentimientos. ¿Quiere seguir resentido? Siga resentido y disfrute su cáncer. ¿Dónde quiere el cáncer? Ahí le va a dar. Digo, me refiero al cuerpo. ¿Que le va a dar cáncer? Ya te brincó por acá un aparato, no sé de quién es. Ajá. Te va a dar cáncer en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque todo tipo de emoción, las emociones son energía y la energía es lo que hace que vibre tu cuerpo, es lo que hace que se expanda tu ser, tu esencia, tu espíritu. Y si tú manejas energías como la del resentimiento, lo único que te va a pasar es que te vas a enfermar de cáncer. Y yo conozco muchas mujeres, muchos hombres que por resentimiento han roto la relación y viven un infierno, porque eso es el resentimiento, un infierno. Vives con tu pareja, pero odiándose y no se separan por miedo. A veces platico con ellos y les digo, bueno, si tú tienes esta relación con tu pareja, no hay intimidad, hay enojos, tú duermes por allá, ella duerme por allá, están peleándose, se miran feo y sacan sus fierros como queriendo pelear. O sea, ¿qué haces ahí? Y no falta quien me diga, por mis hijos. No, mamacita, no. Los hijos no son motivo para vivir con alguien. Pero es que yo nada más lo hago por ellos, ¿por qué? Porque yo no voy a ser la causante de que mis hijos se queden sin padre. No, tú viviendo con él o no viviendo con él, para tus hijos, él va a seguir siendo su padre. Un día estaba dando una plática igual en un grupo de AA y hablaba yo de resentimientos. Cuando terminé la plática, al finalizar, me agarra una mujer muy angustiada, muy preocupada y me dice, es que ahora ya me surgió una duda. Y le digo, ¿por qué? Dice, es que yo peleé y discutí con mi marido, él andaba con otra mujer, de hecho se fue con ella, al poco tiempo quiso regresar, yo estoy resentida con él por lo que estuve escuchando y él me pide perdón, pero yo no lo quiero perdonar, sin embargo, y me dice que quiere regresar a la casa, y sin embargo ahorita lo acabo de escuchar a usted y dice que lo tengo que perdonar, porque si no me voy a morir. Bueno, para empezar, ni siquiera estoy viviendo. Y yo le dije, sí, mamacita, lo tienes que perdonar. Pero si yo no quiero vivir con él, le dije, espérate.
Te dije que hay que perdonarlo, no que regreses con él. No porque lo perdones, tiene que volver a vivir contigo esa verruga con ojos. Porque el perdón es un estado mental. O sea, de que hay que perdonarlo, lo tienes que perdonar. Si quieres, si no, puedes mantenerte así como un cadáver que eres. Pero no porque lo perdones, tienes que vivir con tu verruga. Ahora, si ya te la extirpaste, ¿para qué te la vuelves a poner? Dice, ya lo entendí, o sea que lo perdono, pero que no regrese. Tú sabrás. Tú sabrás. Una ocasión estaba yo en un grupo de Alanón y me dice una señora, pero es que ¿cómo le hago? Le digo, ¿por qué? Y dice, es que yo nunca le voy a perdonar a mi marido que se haya ido con otra mujer. Eso que me hizo jamás se lo voy a perdonar. Y yo le dije, ¿qué te hizo? Dice, pues hice con otra mujer. Y le dije, no te lo hizo. ¿No? Irse con otra no es hacerme daño. Le digo, no. ¿A poco crees que tu marido estaba? ¿Cómo me chingo a mi vieja? ¿Cómo me chingo a mi vieja? ¿Cómo me chingo a mi vieja? No. Él en ningún momento pensó, ¿qué hago para que esta vieja se joda? Para empezar, no te lo hizo a ti. Porque una persona enferma toma todo personal. Todo lo toma personal. Le digo, número uno, él no te lo hizo a ti. Le digo, a ver, ¿qué pasó? Dice, es que hace algunos años mi marido se fue con otra, yo me enteré. Y eso nunca se lo voy a perdonar. Le digo, ¿hace cuánto tiempo fue? Dice, hace 8 años. Le dije, ¿y de 8 años para acá qué ha pasado? Ahí está con nosotros, pero ya nada que ver él y yo. Le digo, fíjate, él te lo hizo una vez y tú te lo has estado haciendo durante 8 años cada que lo recuerdas. Y lo peor de todo, ni siquiera tienes la capacidad de decir, esto se acabó. Es que yo le encontré en su celular. Dije, ya valió gorro. Esos pinches celulares cómo joden, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién te habló? ¿En serio? A veces me dicen las muchachitas, mire doc, mi novio me regaló un celular. Dije, pendeja. Me lo regaló el día de mi cumpleaños, sí, sonza. No sabes lo que acabas de hacer al recibirlo. Es un controlador. Sí. Y allá tú. Nada más no le contestas y se pone bien pendejo, ¿no? Se va al pedo. Y entonces yo le decía a esta señora, a ver, ¿para qué andas buscando ahí en el celular, mujer? Mira, ni lo mandaste lejos y ni sabes qué hacer con tu verruga con ojos. ¿En serio? ¿Eso pasó? Dicen por ahí ustedes, no busques porque encuentras y cuando encuentres no vas a saber qué hacer con lo que encontraste. Pues esta mujer me decía, y nunca se lo voy a perdonar. Yo pensaba, pobre mujer, este cuate se lo hizo una sola vez y ella se lo ha estado haciendo durante 8 años. Se está echando a perder la vida los últimos 8 años. 8 años recordando cómo le puso con aquella. 8 años suponiendo cómo fue la relación de con aquella. 8 años cerrando su corazón y no abrirlo por temor a que se lo vuelva a hacer él. 8 años sin perdonar y 8 años sin darse la oportunidad
de expresar el sentimiento más sublime que tiene el ser humano, que es el amor. 8 años. Y como una persona resentida se resiente de cualquier tarugada, pues cualquier tarugada es buena. Cualquier tarugada es buena. Yo recordaba una ocasión, me decía una persona, es que nunca le voy a perdonar cuando éramos novios cómo me trataba ella y su pinche familia. Por eso ni madres que vaya yo con su familia. Si va, que vaya ella, que se acuerde cómo me dejaban allá afuera. Estaba lloviendo y allá afuera me la negaban, me la escondían. No quería la pinche suegra, y es que hay cada pinche suegra. Bueno, ustedes no saben, pero sí, hay cada pinche vieja metiche. En serio. Yo conozco muchas mamás que le andan escogiendo el novio a la hija y le andan cuidando la telera a la hija. Ese no, ese sí, ese no. No, este viene del Javier Meneses, no, este no. Este pinche drogadicto, no, este no. Este sí, hija, pinche vieja metiche, como si supiera escoger marido. Ese sí me gusta para ti, hija. Entonces el cuate resentido por la actitud de la familia, se resiente y vive una relación torcida. Y no le perdona cómo fue tratado cuando era novio de su esposa, desde lo que ahora es su actual esposa. Hijos que se resienten, cómo me golpeaste. Y sí, hay varios tipos de resentimientos. Hay resentimientos, desde resentimientos estúpidos como ese del cuate que era el negro y sus hermanos eran güeros. Resentimientos, hay unos resentimientos reales, por ejemplo, esos resentimientos por golpizas brutales, por abusos, por violaciones. Ahorita me llega a la mente una ocasión, una señora que se me acerca y me dice, a ver, doctor, usted dice que hay que perdonar, que yo tengo que perdonar, pero a ver, dígame usted, ¿cómo quiere que perdone a mi marido? ¿Cómo le hago para perdonar a mi marido? Un hombre que murió hace poco más de 1 año y que antes de morir, porque murió de SIDA, me infectó de SIDA. Actualmente soy portadora de SIDA. ¿Cómo quiere que perdone a ese hombre que me desgració la vida? Y entonces uno se queda pensando, ¿tendrá motivos o razones de ser su resentimiento? Cuando a lo largo de 23 años que tengo de terapeuta, ¿cuántas personas se me acercan y me dicen, y las golpizas brutales que me daba mi padre? Y las golpizas brutales que me daba mi madre. ¿Cómo perdonar a ese familiar que abusó de mí sexualmente? ¿Cómo perdonar a esas personas, siendo mi padre y mi madre, que me hayan abandonado? O como el caso de esta señora que me dijo, ¿cómo perdonar a mi marido? Si es después de haberme infectado. Y él ya murió de SIDA. Y ahora yo soy portadora. Me ha desgraciado la vida. O sea, es fácil decir que perdone, pero ¿cómo le hago? Y es que efectivamente hay diferentes tipos de resentimientos. Hay resentimientos de todo tipo, desde resentimientos de vida, de muerte, hasta resentimientos estúpidos como el que es que tengo la nariz igual que mi mamá. O estoy resentido con mi padre porque él nos abandonó y me parezco a mi papá. Sí, son resentimientos tarugos. Porque para una persona enferma, cualquier tipo de situación es buena para resentirse. A veces vas pasando por la calle y dices, buenos días, y la vecina no te contestó, pinche viejo. No la vuelva a saludar.
Padrino, 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 ¿me apadrinas? Es que ahorita voy a estar ocupado. Se cree su paquete, se da su paquete y se resienten, se resienten. Como hay de todo tipo de resentimientos, la verdad, yo en lo particular, en estos años que tengo de terapeuta, el resentimiento es lo de menos. Lo importante es tu incapacidad para amar. Pero ¿cómo perdonar esos resentimientos? Número 1, la ignorancia genera miedo y una característica que tiene la persona que se resiente es que es un ser ignorante. Por eso yo siempre les digo cuando voy a los grupos, pónganse a leer, estudien, lean, conozcan sobre su enfermedad espiritual, aprendan, lean sobre lo que es la neurosis, lean sobre lo que son las obsesiones, las compulsiones, lean sobre lo que es una enfermedad del espíritu, qué es espíritu, pónganse a leer. ¿Qué no ves que la ignorancia genera miedo y un hombre con miedo no sabe amar? Una mujer con miedo no sabe amar. Lean, lee sobre ti, lee sobre tu enfermedad. Que tienes un hijo con problemas de drogadicción, ponte a leer para que sepas lo que es la drogadicción, para que entiendas por qué él es como es. Pregunta, infórmate, platica con la gente que sabe de esta situación, porque si no, lo primero que vas a hacer es resentirte con el hijo o con la persona que tiene la enfermedad y con todo mundo que lo rodea. Cuando esta señora me habló de su resentimiento que tenía con su marido porque la había infectado de VIH y ya había muerto hace más de un año, yo me le quedé viendo y le dije, mira, yo lo único que te puedo decir es lo siguiente, a ti no te va a matar el SIDA, a ti lo que te está matando, y de hecho ya estás muerta desde ahorita, es el resentimiento. Porque hasta para morir hay que tener dignidad. Hasta para morir. Y tú desde antes de que haga el virus efecto en ti, tú ya estás muerta desde el momento en que estás odiando a una persona que ya ni existe. Porque hay gente que se resiente hasta con gente que ya está hasta muerta. En serio, hay gente que está resentida hasta con gente que ya se murió. Es que yo odio a mi abuela, pinche abuela, ya se la tragaron los gusanos, ¿desde cuándo? O el pinche abuelo. Bueno, hay gente que está resentida hasta con personas que ni conoce. Es que por la culpa de la pinche crisis, la situación económica y todos los pinches presidentes, el presidente ni te pela ni te conoce. Es más, ni siquiera sabe que existes. Pero tú ya estás resentida con el pinche presidente. Es el colmo de la enfermedad. Pero ¿cómo perdonar? Primero, habría que preguntar a esa persona, ¿y realmente quieres aprender a perdonar? ¿Realmente estás dispuesto a aprender a perdonar? ¿O todavía quieres guardar tus resentimientos? ¿Todavía quieres guardar tus resentimientos para poder hacer uso de ellos y querer manipular a la gente que te rodea? Tú decides. Claro, no faltará quien me diga, no, que sí, que yo ya quiero aprender a perdonar. Perfecto, ¿quieres aprender a perdonar? Va. Lo primero que tienes que aprender para perdonar es que el perdón es un estado mental y que alegra y que contenta el espíritu. Número 1, es un estado mental. Ahora, si tú te pones a leer sobre la enfermedad, si tú te pones y aprendes sobre lo que es la neurosis,
te pones a leer y aprendes sobre lo que es las obsesiones, el amar, la comprensión, el respeto, la tolerancia, la libertad. Si tú aprendes, entonces vas a descubrir algo, que muchas de las situaciones que tú viviste con la gente que te rodea no te lo hicieron a ti, tú lo tomaste personal. Por ejemplo, ¿cuántas veces me dicen, es que siempre me maltrataba? Es que si viera cómo me miraba cuando me peleaba con él. Él no te mira feo, él mira así. Es que me colgó jeta. No, no te colgó jeta, él así la tiene. Es que me habla golpeado. No, no habla golpeado, él así habla. A veces les digo a algunos pacientes, es como si fueras por la calle y dices, ¡ay, me ladró el perro! Pues sí, pues es un perro. Imagínate que el perro te dijera, buenas tardes. Pues sí. Ahí sí ya preocúpate. Que me digas, es que me habla así. Pues sí, pues es un enfermo, ¿qué esperabas? Es que está re loco. Pues sí, por eso se casó contigo. Claro, también el enfermo me dice, es que pinche vieja loca. Pues sí, hasta ahí te alcanzaba tu jodidez. Porque se necesita estar loca para fijarse en un jodido. Y se necesita estar jodido para casarse con una loca. Si hubieras estado sana, no te fijas en un pinche alcohólico. Pues sí. Si hubieras estado sano, no te fijas en esa loca. Pero pues imagínense, uno se fijó en el otro, se hablaron bonito, él devaluado, ella devaluada, él le habló bonito, le bajó las estrellas y ella en friega se bajó los calzones. Sí. ¿Sí? Bueno, esto no pasa aquí, pasa allá por el Medio Oriente. A ver, ¿quieres aprender a amar? Bueno, a ver, quiero que te des cuenta que nada de lo que él haga, diga, piense o sienta tiene que ver contigo. Nada. Fíjense, una ocasión estaba yo dando un compartimiento hace como 10 años. Estaba yo dando un compartimiento en un grupo Al-Anon y en eso una señora muy afligida que apenas tenía un mes en su agrupación me dijo, doctor, es que mi marido siempre me maltrata y siempre me dice que soy una bruta. Y lo primero que le pregunté es, a ver mujer, ¿cuánto tiempo tienes en tu grupo? Digo, para saber, dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? Y me dice, un mes. Dije, entonces vamos a darle suavecito. Le dije, a ver mujer, ¿sabías tú que lo que tu marido diga de ti tiene que ver más con él que contigo? Y se me queda bien y me dice, no. Le dije, mira, te lo voy a explicar de esta forma. Lo que tú ames en los demás es algo que tú tienes y amas de ti. Y lo que tú odies en los demás es algo que tú tienes y odias de ti. Y se me quedó viendo así como con cara de... ¿qué? Le dije, te lo voy a explicar de otra forma. Si tu marido te dice que tú eres una fruta, le dije, ¿lo eres? No. Le digo, pues no. Y sí, me supongo que no, porque no cobra. Le dije, si tu marido te dice que tú eres una cualquiera, no es porque tú lo seas. Es porque, ¿qué? Pues porque él anda de nalgas prontas, de pito loco. Él no puede pensar que tú seas una mujer honesta, porque la honestidad
en su jodido entendimiento no existe. Y entonces se le iluminaron los ojitos. Le digo, me explico. Tu marido te dice que tú eres una cualquiera, que eres una fruta, que saliste de no sé qué frutero, pero porque él, eso es lo que anda haciendo. Y de hecho es bien sencillo saber cuando un marido anda de nalgas prontas o de pito loco. ¿Por qué? Porque se pone bien celoso. Porque siempre va a tener miedo a que le hagan lo que el cabrón anda haciendo. Ahí se los dejo de tarea. Y lo mismo las celosas. Entonces, le decía yo, le digo ahora, lo que tu marido te diga es por lo que él trae aquí y aquí, nada tiene que ver contigo. Sin embargo, ¿por qué te desajusta que tu marido te diga que seas una fruta? Le digo, no es lo que él te diga, es cómo tomas lo que él te dice. Le dije, a ver, contéstame con toda honestidad. ¿Alguna vez le has pintado el cuerno? ¡No! Pero en chinga me contestó la mujer. Le digo, está bien, te creo. Le dije, ¿lo has pensado? Bueno, pero no lo he hecho. Le digo, ¿pero lo has pensado? Dice, pues sí. Le digo, por eso te enoja que te diga que eres una fruta. Porque él al decirte que eres una fruta, descobija tus pensamientos y te duele tu orgullo. Y además, te da frustración porque nada más lo piensas, pero no lo haces. El día que lo hagas, no te va a doler. Pero te duele porque ni siquiera has tenido el valor de expresar lo que tu pensamiento haces. Entonces lo que le tienes a tu marido también es envidia, que él ha tenido el valor de hacer lo que tú por tus pinches miedos no has hecho. Y no se puede componer lo que no se ha descompuesto. ¿Sí me explico? Cuando la mujer empezó a entender el comportamiento, cuando la mujer empezó a abrir su mente y a darnos cuenta del por qué nos resentimos y decimos, bueno, entonces yo me resiento porque tomo las cosas personales. Exacto, no lo tomes personal. Nada de lo que los demás hagan, digan, piensen o sientan tiene que ver o alterar tu espíritu, tu ser, tu esencia. Bueno, pero ¿y los resentimientos de golpes, de insultos, de abandono, de miseria? ¿Cómo perdono esos resentimientos? Bueno, pues eso sí te va a doler mucho, pero también se puede. ¿Cómo? De la siguiente manera. ¿Saben que una de las manías que tiene la persona enferma es de comparar a otro ser humano con otro ser humano? Nunca compares a un ser humano con otro ser humano, porque el juicio que tú formules hacia los demás es el juicio que formularás hacia ti mismo. Nunca lo hagas. O hazlo, pero vas a sufrir las consecuencias, eso que ni qué. Mira, por tal motivo, la mejor forma de perdonar es compara a ese ser humano con su pasado, con su propio pasado. A ver, los aquí presentes, así, de rápido, los aquí presentes, pongan en su mente a la persona, bueno, yo sé que ahorita ya perdonaron, ¿no? Yo sé que ya, pero pongan en su mente a la persona con la que se hayan resentido. Solo pónganla en su mente. Y después de ponerla en su mente, pregúntense, ¿cómo ha sido el pasado o la infancia de ese ser humano? Y entonces vas a entender, viendo la historia de ese ser humano, por qué ha sido como ha sido. Vas a comprender que lo que esa persona
hizo, es porque no sabía actuar de otra forma. Solamente repitió lo que aprendió. Entonces, si mi marido me fue infiel, a ver, analiza, ¿por qué crees que tu marido anda de facilón? ¿Cómo fue tu suegro con tu suegra? Y entonces te cae el 20. ¿Te das cuenta que fue lo que tu marido aprendió? Es que mi esposa es así, así, así. Exacto, pero ve la infancia de tu esposa para que entiendas por qué ha sido así contigo. Ve su pasado. Es que mi marido maltrataba a mis hijos. Sí, pero ve el pasado de tu esposo. Ve su infancia y te vas a dar cuenta que él no tuvo infancia, que no jugó, que no trabajó, que no fue a la escuela, que tuvo carencias, que sufrió. Y entonces te vas a dar cuenta que al contrario, que a ti y a tus hijos les dio mucho más de lo que él tuvo en sus manos, que tus padres te dieron a ti mucho más de lo que ellos tuvieron, y que no podemos culpar a los demás por lo que me hizo. Él lo que hizo, lo hizo no por joderte a ti, él buscó lo mejor para él, y jamás se dio cuenta que actuando como actuaba, estaba pisándole los callos a las personas que lo rodeaban, pero jamás lo hizo por fastidiarte, lo hizo porque no sabe actuar de otra manera. Cuando la persona puede empezar a ver más allá de donde ven sus ojos, cuando buscamos comprender al otro ser humano a través de ver su historia, su pasado, sus carencias, sus hambres, las humillaciones, los golpes, esa infancia que se coartó, esos juegos que nunca se jugaron, entonces puedes entender por qué ese ser humano es como es ese ser humano. ¿Cuántas personas no se resienten con sus padres, pero cuando ven el pasado de sus padres, descubren que sus papás les dieron mucho más de lo que ellos tuvieron? Por ejemplo, mucha gente odia a sus padres porque no los abrazaron, no los cargaron, no hablaron con ellos. Pregúntate, ¿y tu padre hubo quien le hablara? ¿Tu padre hubo quien lo abrazara? ¿Tu padre hubo quien lo besara? ¿Nunca te has puesto a pensar que tú odias a tu padre o a tu madre porque nunca te abrazó, porque no te besó? ¿Y te has puesto a pensar si ellos saben abrazar o ellos saben besar? Lloras porque no se te apoyó en la escuela. Tus padres con trabajos terminaron la primaria. Y entonces, ¿de qué te resientes? ¿De que te golpeó? ¿Golpes? ¿Hubo golpes con tu pareja? ¿Hubo golpes de tus padres? Ve su pasado y vas a entender por qué te golpeaba. Porque así fue educado a golpes y no sabía actuar de otra manera. ¿Por qué te abandonó? Ve su pasado y vas a encontrar abandono en su pasado. Y vas a entender por qué te abandonó. Y cuando un ser humano aprende a entender a los otros seres humanos, entonces empieza a darse cuenta que el entendimiento es la antesala al perdón y empiezas a perdonar a esa persona. Fíjense, yo conozco mucha gente que ha tenido que enseñarle a sus papás a abrazar. En serio. Agarra un día, acércate a tu papá o a tu mamá de la que te quejas que nunca te ha abrazado y acércate tú y abrázalo y se va a poner tieso, 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 tieso. Y así como que hazte para allá. Y vas a entender por qué tu papá no te abrazaba. Tu papá no sabe abrazar. Tiene miedo al contacto corporal. De repente agarra a tu papá, abrázalo y dile, véngase viejo, y dale un beso en la mejilla, y se va a espantar, así como que, ¿qué onda, mijo? ¿Va pa' puto, qué? Agárralo, abrázalo, bésalo. Pero ¿sabes por qué no lo haces? Porque te duele.
Porque duele abrazar a tu padre, porque te duele abrazar a tu madre, porque te duele abrazar a tu hijo, porque te duele abrazar a tu hija. Pero inténtalo. El perdón es un proceso de dolor. Inténtalo. Por eso era más fácil resentirte que enfrentar el dolor que implica la comprensión y el entendimiento. Dice por ahí un colega, un psicólogo mexicano, cuando la conciencia está dormida, llega el dolor y la despierta. Y eso es real. Un proceso de perdón duele. Duele. Empieza por hablar qué te dolió. Empieza por decir que a veces tengo en el consultorio a gente y me dice, bueno, sí estuve resentido con mi papá, con mi mamá, pero hoy que soy padre, ya los entiendo. Les digo, sí, hoy que eres padre, pero a ver, explícaselo a un niño de 6, 8, 10 años. Entonces, ¿qué hago? Saca tu dolor primero, saca tu dolor, llóralo, expresa tu dolor. Date el permiso que ese niño que está dentro de ti exprese ese dolor, que diga lo que no dijo, que llore lo que no lloró, que grite lo que no gritó. Miéntale la madre a tu madre, miéntale la madre a tu padre, pero saca eso que traes arrastrando desde niño y después de que lo hagas, ahora trata de ver qué hay detrás de ese ser humano para que entiendas por qué fue como fue contigo. Y vas a descubrir que tu padre, tu madre, tu esposa te ha dado más de lo que ellos tuvieron. Y eso sin duda es amor. Y eso sin duda es amor porque ellos tuvieron poco y con lo poco que tuvieron en sus manos, te dieron mucho más y ellos hicieron más. A veces les digo a algunas personas, si tú viviendo lo que viviste, mira cómo chingados estás, hasta de azul. Si tú viviendo como estás, mira cómo estás, todo bien jodido. Imagínate si hubieses vivido la vida de tu papá o de tu mamá. ¿Cómo estarías? Yo hubieras parido chayotes. Ah, pero eso sí, es que no me amaron. Es que no me abrazaron. Es que no me dieron nada. O es que me dieron todo. Es que me abandonaron. Sí, pero ve la vida de aquellos que te abandonaron. Ve la vida de aquellos que te golpearon. Ve la vida de aquellos que no te dieron de comer. Ve la vida de aquellos y te vas a dar cuenta que tuvieron menos de lo que ellos te dieron a ti. Y entonces, ¿de qué estás resentido? ¿De que no tuviste los papás que según tu entendimiento deberías de tener? O sea, un pensamiento egoísta. Cuando ves que detrás de cada ser humano hay una razón de sobra para ser como se es, entonces estás aprendiendo a amar. Decían nuestros antepasados, los mayas, decían Ayam Hesh Ibn Hein, que significa yo soy otro tú, tú eres otro yo. ¿Qué significa esto? Que una manera de amarme es amándote a ti, una manera de odiarme es odiándote a ti, una manera de amarte a ti es amándome a mí mismo, una manera de odiarte a ti es odiándome a mí mismo. Si tú no quieres perdonar, no perdones. Tú te estás lastimando y estás lastimando a la gente que te rodea con tu resentimiento. Cuando tú perdonas, no nada más te amas a ti mismo, sino que es una manera de amar a los que te rodean. Porque el que perdona es el que se beneficia, no el que recibe el perdón. Si tú perdonas, tú te beneficias y ni modo que le pida perdón. Si quieres, si no, muérete, enférmate y vive una vida jodida como la estás viviendo. Tienes esa capacidad de perdonar, elígelo tú, si quieres, si no, sufre. Ya pedirás perdón, ya perdonarás. Pero es que yo nunca le voy a perdonar. Pues no lo perdones, chinga tu vida, ya jódete. En los grupos le llaman recuperación. La iglesia le llama salvación. Sálvate. Sálvate. ¿Cómo? Perdona.
Ya suéltalos, déjalos atrás. Ya suéltalos, es por tu bien. Ya date el permiso de ser un hijo de Dios. Abre tu mente y te vas a dar cuenta que esa persona a la que tanto odias, porque por mucho que la odies, también es hija de Dios. Pero me tiene hasta la madre. Y Dios te va a contestar desde arriba, ¿qué pedo con mi hija? Tranquila, que este también es mi hijo. Pero me quiso quitar a mi marido, pero también es mi hija. Perdónala. Porque a pesar de tu pesar, también todos somos hijos de Dios, aunque algunos parecen entenados, pero nada más parecen. Cuando das el permiso de abrir tu mente y entiendes al otro ser humano por qué es como es, empieza a haber una paz interior. Y esa paz interior te lleva a lo que es crecer espiritualmente. Y ya no hay lastres que te atan al piso, ya no hay lastres que te atan al suelo. Fíjense, yo he tenido la oportunidad de ver a parejas que se odiaban, que se peleaban, que discutían, que se mordían, que se fregaban. Y yo les decía, mira, si vas a vivir con él o con ella, perdónala, y si no vas a vivir con él o con ella, de todos modos la tienes que perdonar, porque muchos, aún se hayan separado, se siguen odiando, o siguen atados emocionalmente con resentimientos. Digo, si quieres, si no, no. Cuando aprendes a perdonar, cuando ves en cada ser humano su pasado, por eso es bueno que, y yo lo digo así como un tip a todos a mis pacientes, les digo yo, para que tú perdones a alguien, tienes que saber de su pasado. Para que tú perdones a ese alguien, tienes que saber de su pasado. Y a veces no sabes nada de tus papás, no sabes nada de tu pareja, no sabes ni cómo crecieron. Investiga, pregúntales, infórmate, acércate a tu papá y pregúntale sobre su pasado, acércate a tu mamá, acércate a tu esposa y pregúntale de cómo vivió su infancia. Y entonces vas a comprender por qué la gente es como es. ¿Sí me explico? Y vas a dejar de tomar las cosas personales. Vas a dejar de ver las cosas de una forma personal. Te liberas del resentimiento, pides perdón. A veces cuando pides el perdón o perdonas, dices tú, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya perdoné. Bueno, ahora ama a ese ser humano. A veces la mejor manera de perdonar o de amar a ese ser humano es haciéndote a un lado, hazte a un lado. Fíjense, ya para terminar, hay un cuento que a mí en lo particular me llama la atención de Paulo Coelho, un cuento de un maestro chino que iba por uno de los jardines, uno de los jardines de ahí, de su lugar, ¿no? De ese lugar. Y entonces, al caminar por los jardines y pasar por el estanque, encuentra a un alacrán que se estaba ahogando. Y el alacrán se estaba ahogando y entonces el maestro lo quiso sacar y el pinche alacrán que lo pesca y lo suelta. Y otra vez lo quiere sacar porque se está ahogando y el mismo alacrán lo pesca y lo suelta. Y entonces un alumno estaba lejos de ahí que lo estaba observando y le dijo, maestro, lo estoy observando que quiere sacar ese alacrán de ahí. Lo quiere sacar de ahí porque se está ahogando, pero ¿qué no ve que el alacrán cada que lo quiere sacar lo pica? Ya déjenlo que se ahogue. Le dice, no. Dice, ¿por qué? Dice, porque es la naturaleza del alacrán el picar. Es parte de su naturaleza. Pero también es parte de mi naturaleza el servir, el ayudar y el salvar.
Y no porque el alacrán pique, no porque el alacrán muerda, yo voy a dejar de ayudarlo. Voy a dejar de ser y hacer lo que mi espíritu me pide, que es amar. Y entonces agarró una hojita y sacó el alacrán para evitar que éste sea picado por el alacrán. Todos los que estamos aquí presentes tenemos la capacidad de amar. Todos los aquí presentes tenemos la capacidad de perdonar. Todos los aquí presentes tenemos la capacidad de entender a otro ser humano. Y cuando llegue esa persona que digas tú, es que yo lo odiaba, pregúntate, ¿por qué crees que Dios te mandó a ese ser humano? Por algo Dios te lo mandó, porque algo tienes que aprender de ese ser humano. Porque gracias a ese ser humano, si tú aprendes para qué te lo mandó Dios, entonces tu espíritu se va a enaltecer y tu vida va a acrecentarse. Porque por algo Dios te lo mandó. ¿Estamos? Y eso, si quieres, si no, disfruta tus resentimientos, gózalos y muérete con ellos. Si quieres perdonar, si no, date el permiso de crecer y darte el permiso de amar como Dios te ama. De amar como Dios ama, porque tenemos esa capacidad. Muchas felicidades al grupo, muchas felicidades, Javier. Felicidades a todos, que se la pasen a todo dar en este festejo y ojalá lleguen a su casa. Hay gente allá afuera que los ama. Que Dios los bendiga.